Hola, hola, amigas y amigos del Facebook que nos siguen a través de este proyecto de Hombres Corresponsables MX. Soy Iván Godínez, les doy la más cordial bienvenida. Seguimos en este diálogo virtuales sobre masculinidades para poder establecer un espacio de conversa, de charla con otros hombres, con otros amigos, con otros interesados en estas temáticas. El día de hoy voy a estar con un amigo, Daniel Estrada Zúñiga, sociólogo, activista e integrante de Los Histéricos. ¿Cómo estás, Dani? Hola, querido Iván, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, ¿y tú? También, y con el gusto de poder charlar contigo y conocer un poquito de lo que haces en torno a los temas de género, masculinidades y este proyecto que traen ahí ya arrancado, que es el de Los Histéricos, y me gustaría saber qué es esto de Los Histéricos para que nos cuentes, nos platiques un poquito de qué es. Muy bien. Bueno, los histéricos, relativamente tenemos muy poco eh, reuniéndonos. Esta es como una segunda etapa de los histéricos, ya que sus fundadores lo iniciaron hace algunos años y dejaron ahí como eh, el, la idea, ¿no? La idea inicial, como ahorita, es hacer un grupo de donde amigos estamos con el interés de hablar, reflexionar, cuestionar, hacernos preguntas en torno pues a la situación de los hombres en nuestras comunidades, en nuestro país, cómo se han configurado las relaciones de género, las masculinidades. Y pues el título, Los Histéricos, surge partiendo de que pues a lo largo de la historia, de la humanidad, de las sociedades, la histeria fue considerada una enfermedad de las mujeres. Una enfermedad establecida pues por diferentes instituciones que construyeron la configuración de lo que denominamos la dominación masculina, diferentes ámbitos, ¿no? Ya sea que la histeria se argumentó desde la medicina, por ejemplo, se argumentó, se justificó desde lo jurídico, y esto también pues tenía un impacto en otros escenarios como la familia, la educación, las cuestiones laborales. Y, y me parece que el hacer uso del término histéricos es cuestionar que uno de los mandatos sociales más, bueno, que se relacionan con el deber ser de los hombres, pues es el de la racionalidad. Y en ese sentido, la racionalidad versus la histeria, pues fueron como elementos que de alguna otra forma confluyeron en que a partir de la historia, pues la dominación masculina jerarquizó las relaciones con otros hombres y pues evidentemente con todas las mujeres, ¿no? Entonces por eso nos llamamos los histéricos, porque pues partimos de que más bien los histéricos somos nosotros y que queremos hablar de nuestras masculinidades. Y bueno, eso es a grosso modo. El grupo Histéricos es conformado, somos 5, Aarón, Alexis, Andrés, Jorge y yo, Daniel. Ok, oye, yo pensaría un poquito los neuróticos, a veces los hombres estamos más como asociados a este elemento, ¿no?
incluso cuando tú ves los grupos de neuróticos anónimos son más hombres, ¿no? Porque pareciera que están ahí trabajando toda esta cuestión de cómo ven sus emociones y todo este impulsos que a veces tenemos los hombres y que no sabemos controlar. Con relación a los histéricos, este, ¿dónde están físicamente? Porque un día los veo en un lado, un día los veo en otro lado. Ahorita con esta cuestión de la pandemia, bueno, están un poquito, no sé si en lo virtual, pero concretamente, ¿dónde están? Pues es que los histéricos no es una organización civil, somos un grupo que, que de alguna otra forma los cinco, eh, en cada quien en sus diferentes escenarios, transcursos de vida, pues hemos de alguna otra forma participado en estos temas, pero como tal físicamente no tenemos un espacio. Nos albergamos en redes sociales, de hecho solo Instagram y Facebook. Y lo que hemos hecho es una serie de actividades muy recientes todas y no hay nada como establecido en sí. De hecho, hace rato tuvimos una reunión para, primero, no es la primera vez que en el COVID, Ujú. pues nos hacemos videollamadas para saber cómo estamos, cómo lo estamos viviendo, cómo nos sentimos, ¿no? Precisamente porque, irónicamente, los histéricos, las actividades que tuvimos fueron semanas previas a la efervescencia del COVID, por así decirlo, ¿no? Y de hecho vamos a tener una próxima actividad. Me adelanto a hacer sobre el tema de las paternidades no elegidas. Y entonces en esta charla que tuvimos hace rato, pues cada quien está en sus hogares, en sus propios espacios privados, domésticos, y, y, y nuestras reuniones son muy de amistad, ¿no? Eh, y es una amistad que se va construyendo, que se ha a lo largo de estos meses. Y de hecho el primer gran tramo de la charla fue precisamente, ¿y cómo estás, no? Porque, pues como todas las personas, hay alguien cercano que la está pasando mal o que trae una cuestión relacionada al COVID, más lo que cada quien, ¿no? O sea, que sabes que el encierro ya me está abrumando, etcétera. Son muchos ejemplos. Es decir, confiamos mucho, me parece, en el diálogo y en escucharnos, ¿no? Para pues poder llevar a cabo actividades como la que te acabo de mencionar, que precisamente creo que se va a llevar el 6 de julio. 6 de julio, ok. Para que ahí los hombres corresponsables también, pues participen en el webinar. Sí, sí, sí. No, al contrario, sí. Si hay modo de participar, con mucho gusto me apunto. Sí, No, no pues tengo ningún problema. sí, ahorita ya está o sea, los participantes, pero podemos de hecho hacer actividades entre histéricos, hombres corresponsables y, y con mucho gusto. Perfecto. O poder Oye, hacer Dani. otro diálogo. Adelante. No, fíjate, quería preguntarte eso. Ahorita tienen un evento con relación a la paternidad, pero concretamente, ¿quiénes son los hombres que asistieron con ustedes a estos círculos? Porque a mí me llama la atención y perdón si me equivoco en ese sentido. Cuando oigo los nombres de histéricos, pienso que llegaron todos los hombres que se viven desde la diversidad y a lo mejor no los hombres que se viven bajo este modelo heteronormado. ¿Quiénes son estos hombres? A qué llegan o llegan en busca de también ser escuchados o no? Bueno, me llama la atención lo que dices de que la palabra histéricos, a lo que mencionas. Ujú. Bueno, a ver,
Me parece que tu pregunta da como para varios argumentos. Sí. Primero, me llama la atención lo que acabo de decir. ¿Por qué el término histérico? Y el otro, me parece que, inclusive en un día como hoy, ¿no? Como en la Ciudad de México, se Ujú. está hablando de disidencia sexual, ¿no? A partir de llevar a cabo, pues por 42 años, una marcha de la diversidad sexual, de la disidencia sexogenérica. Y por otro lado también, y los hombres gays no somos, no estamos heteronormados, ¿no? Los histéricos somos un grupo de hombres diversos Ok. en, en- en- en orientaciones sexuales y expresiones de género. Eh, Hombres. hombres, sí, gays y no gays. Eh, por ejemplo, gays, pues Andrés, Jorge y yo, ¿no? Y no gays, Alexis y Aarón. Entonces, somos diversos no nomás en orientación y expresión de género, sino como la vida misma, ¿no? En formas de pensar, de concebir, de historias de vida, de relacionarnos. Yo creo que lo que nos tiene como un escenario es poder abordar el tema como muchos otros colegas, como tú, Ujú. como en los últimos años, meses también están llevando a cabo actividades desde abajo en términos no jerárquicos, sino desde, como se dice, tocando piedra, ¿no? Y ya me voy a quiénes son esos hombres con los que nos dirigimos. Y fue muy chistoso porque la primera actividad, de hecho surge así, los histéricos, es de que, oigan, a mí me late hacer esto, ¿qué onda? ¿Le entramos? ¿No? Y ya las cosas van como armando, construyendo. Y en aquella ocasión, creo que Andrés quería ya llevar a cabo una actividad, porque sí reconozco que nos reunimos y duramos unos meses mucho en, sí, esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto. Y pasaban ciertas cosas y no se materializaban en actividades. Y como que funcionó más a lo reactivo, ¿no? Se me ocurre esto y hagámoslo. Y en ese momento Andrés dijo, ya, hay que hacer algo. Y se abrió el Facebook de la página de los histéricos y lo que sucedió fue que lanzamos una lectura de Rita Segato, una entrevista muy corta, donde ella en 3 o 4 puntos muy básicos mencionó qué es la masculinidad hegemónica, ¿no? Y sobre todo hace un planteamiento tipo el de Beno de Kaiser, es decir, los que más se ponen en riesgo son ustedes, pero no lo quieren ver, ¿no? Y yo creo que el factor de esa actividad que tuvo mucho participación, porque nos sorprendió la vasta afluencia, no fue los histéricos, ni fue el nombre, claro, aportó, sino la coyuntura de los movimientos feministas y amplios de mujeres, que, por ejemplo, en ese momento todavía no llegaba el 9M, el paro, Ujú. pero estaba el tema de mi primer acoso y todas las señalamientos de violencia sexual, ¿no? Yo creo que eso fue, desde mi punto de vista, no sé si mis compañeros lo compartan, fue como el que otros hombres, y de pronto ven que había un grupo que se llama Los Histéricos, y cada quien con sus contactos, o sea, más quienes por algún medio se dieron cuenta. Y pues en la primera actividad no tengo el número exacto aquí, pero pues sí fueron como 37, 40. De hecho fue en un cuartito así, bien chiquito, que por ejemplo, ahorita la sana distancia ahí no se podría ni hacer.
Este, pero estuvo muy rica la reflexión. Es decir, hace- por eso me encanta el título de la AC de Tlacaelen, Hombres Diversos, porque te das cuenta que en Estados Unidos así somos muy diversos. Es decir, sí en nuestra expresión de género es masculina, o sea, de Ujú. diferentes identidades masculinas, pero había, por ejemplo, no sé, diferentes inquietudes, puntos de vista, exposiciones. Y yo creo que todo tenía que ver pues con esta llamado que había de decir, vatos, ya apréndanse, ¿no? Eh, feminicidio, la violencia sexual, el acoso, las brechas en el tema del cuidado, del trabajo doméstico, de la participación política, del sexismo en los medios de comunicación, en las redes, es decir, toda esta estructura de violencia de género que estaba el reclamo, ¿no? Y pues se unieron como diferentes puntos y yo creo que coincidieron en que la primera actividad llamará mucho la atención. Y luego ahí pasó que varios medios de comunicación se dieron cuenta y como que también estos factores que acabo de comentar nos buscaron. Y precisamente yo creo que fue una nota de Animal Político donde, no, es que sí era el 9M, porque ahorita que Fue lo previo. recuerdo, sí, exacto, tienes toda la razón. Llega un periodista de Animal Político, disculpa que no me acuerdo su nombre, y entonces él compartía, ¿no? Cómo en Animal Político habían acordado mujeres y hombres que se iba a llevar a cabo el tema laboral, ¿no? Entonces nos pidió una entrevista. Yo creo que esa entrevista, pues sobre todo muchos hombres nos voltearon a ver. Y así hemos llevado actividades, pero no son muchas. Yo creo que no hemos, yo creo que con la próxima que viene es la cuarta, quinta actividad que llevamos. Los O- histéricos o- tenemos 5 o 6 meses. Oye, Dani, pero aquí lo interesante es que un grupo de hombres convocando a hombres genera como todas estas sospechas en cierta razón de parte de las compañeras feministas, ¿no? Porque siempre dicen, ay, es que son clubs de Toby, ¿no? Entonces ni llegan a nada, ni se cuestionan, y lo único que hacen es como generar estos círculos de hombres en donde pues nada más nos terminamos apapachando, ¿no? Se puede Sí, decir. fíjate que previo hicimos un manifiesto, Ujú. precisamente porque como el tiempo era tan poco de la primera reunión, que y había tanto que hablar, que uno de los puntos del manifiesto era, no nos interesa abordar nada del feminismo. Ujú. O sea, no nos vamos a meter para nada el feminismo. Sí, la mayor parte, o todos, tenemos influencia de compañeras feministas, de la academia feminista, del activismo feminista, pero no, o sea, dijimos desde ese momento, esto es para hablar qué onda con nosotros los hombres y qué está pasando con la violencia de género en México de los hombres a toda la población, iniciando con nosotros mismos, porque partimos de que, pues sabiendo que una de las principales causas de muerte en México de los hombres es el homicidio a manos de otros hombres por diferentes cuestiones de violencia, pero pues también reconocemos que hay una violencia de género contra las mujeres, que hay una violencia de género contra la comunidad LGBTIQPA, que hay una violencia de género, por ejemplo, que está relacionada muy directamente a la trata de personas, ¿no? Es decir, desde el primer momento nos quedó claro
que nuestro enfoque es cuestionar la masculinidad hegemónica. Y ahorita volviendo a tu anterior pregunta, ya me agarró con más cercanía esa actividad para contestar quiénes eran. Mira, por ejemplo, a mí me impresionaba escuchar, por ejemplo, había un cuate que decía, yo soy hincha, pero estoy en contra de la violencia de los hombres en los estadios, ¿no? Y había otro cuate que decía, yo soy gay y vivo violencia por parte de mi pareja, pero esto es un tema que no puedo hablar muy abiertamente. Había otros cuates que decían, pues yo me acabo de separar y no sé ahora cómo va a ser la relación con mi expareja y ahora los acuerdos en todos los aspectos con mis hijos y mis hijas, ¿no? Había quienes decían, ¿sabes qué? Yo la verdad ya me preocupé al ver el número de feminicidios, al ver el número de acosos, no quiero que ni mi hija, mi esposa, mis hermanas sean cifras de estas estadísticas, ¿no? Había de todo. De hecho, a mí me tocó hacer la relatoría y era común, digo, si lo veo a nivel de trabajo de campo, de una aproximación cualitativa, como para hacer un focus group de, de todos los motivos que había detrás y que estaban influyendo en la coyuntura para que ellos hayan decidido ir y además hacer la actividad porque la leyeron la entrevista y a partir de esa entrevista se generó el diálogo, ¿no? Y el diálogo era, pues, iniciar reconociendo nuestros roles, nuestros estereotipos de género, el tema del poder, el tema de los privilegios, evidentemente el tema de nuestras violencias, el tema de las emociones, en fin, Sí, muchas temáticas acordes a ello. me queda claro que sí hay hombres que quieren cambiar, que sí hay hombres que están generando esta conciencia de cambio. Se están encontrando con espacios como el de los histéricos, a algunos otros también. Pero aquí lo interesante es cómo poder jalar a otros hombres, Dani, porque al final de cuentas estamos hablando de contados, ¿no? Que a lo mejor están conscientes de esta realidad que también nos afecta como varones, pero también la mayoría de los hombres no le quieren entrar a esto. ¿Cómo poder jalar a estos otros hombres para poder generar un cambio? Porque siempre pensamos que nosotros como varones no obtenemos beneficios, pero sí hay beneficios en todo esto. Sí, sí, o sea, coincido contigo que evidentemente el número de hombres participando, colaborando o de alguna otra forma cuestionándose, si lo vemos otra vez estadísticamente, el porcentaje es muy, muy poco. Sin embargo, no sé tú qué opinas, pero desde mi punto de vista, por ejemplo, partamos de los acontecimientos, de los movimientos de mujeres. Y ahora con el COVID, yo lo que he visto es más grupos de hombres, ¿no? Por ejemplo, los de Amigo Date Cuenta, los, eh, no sé, digo ahorita, pero fácil, en estos meses he tenido el gusto de localizar a más compañeros, por decirlo así, que probablemente no tenemos una agenda, no hay como una red, sino que estamos desde nuestros propios espacios, como tú y hombres corresponsables lo están haciendo. Y pensando que los cambios sociales son desde abajo, pues
así iniciaron muchas luchas sociales. Sí, fíjate que a mí me ha resultado interesante con esta situación de la pandemia, pero he visto a compañeros que están buscando a otros compañeros congéneres para poder hablar. O sea, me queda claro que hay ciertos temas que uno puede hablar con la pareja, con los hijos, con la hermana, con la mamá, con el papá, pero cuando implica hablar de esta situación que estamos viviendo los hombres eh, en, en estos tiempos de COVID, o sea, como que buscamos a alguien más de nuestro congénere, ¿no? Al final de Claro. cuentas, para poder hablar sobre otras cuestiones que no tengan que ver. El tema de los miedos me queda clarísimo que la pandemia vino a desnudar lo vulnerable que somos, ¿no? Muchos hombres estamos así aterrados, y yo me puedo sumar a ellos, de no querer salir hasta que no termine esto, ¿no? Pero tengo que salir en algún momento. Pero también implica cómo poder trabajar todo esto, que alguien más me escuche, que alguien más pueda escuchar todos estos sentimientos que estoy viviendo en la pandemia. A lo mejor la pareja lo puede entender, ¿no? Pero la opinión de un hombre, en este sentido, de un par, a lo mejor puede ser distinta. Bueno, ahí vuelvo. Yo partiría desde un análisis de masculinidades más diverso, porque si partimos desde el hombre cisgénero, ¿no? Que se casó, que tiene hijos, Ujú. pues sí, o sea, de hecho, el versus de racionalidad e histeria del espacio público-privado y la participación de hombres y mujeres, pues es que en la época occidental no había habido ningún momento histórico donde esa mitad de la población, que el poder y los privilegios era para representarlo simbólicamente en ejercicios de poder, que es el espacio público, pero al mismo tiempo que esos poderes y privilegios estuvieran en el espacio privado, pues ahorita hay como le llama Ana Muchaustegui, una interfase. Eh, yo lo que he checado, o sea, de manera empírica, lo que he observado, no he checado, es que creo que, y lo veo con mis amigos, hombres cisgénero, que tienen hijos, hijas, así como tú, es decir, que sus hijos están niños, niñas, que sí están como aprovechando la riqueza de este momento para el tema del cuidado, que ya lo venían haciendo. O sea, ya no es nomás del COVID, pero también me ha tocado ver muchas historias desgarradoras de la masculinidad hegemónica. Por ejemplo, me ha tocado en estos meses hombres que no quieren estar en sus casas porque no pueden estar en sus casas, que no se imaginan estar en el espacio que concebían de las mujeres, porque pues el espacio público es en gran parte el que otorga la socialización de la masculinidad hegemónica para hacer toda la serie de representaciones de cómo tienen que ser los hombres, ¿no? Por ejemplo, pienso en las cantinas, en los deportes, en el transporte público, en los antros, en las discotecas, en fin, ¿no? Entonces, veo como un poco de todo. Me hiciste recordar a una persona, un hombre muy cercano a mí, que me dice que él no cree que exista el COVID, pero pues que se tiene que aguantar porque su vieja le pedía que estuviera en casa, ¿no? Y te lo estoy diciendo con palabras, ¿no? Así como me lo dijo. Y yo le pregunté, oye, pero ¿no te sientes mal, aunque tú no creas, que estás exponiendo a la persona que te ha cuidado desde que te casaste? No me respondió, pero su silencio me parece que dio, es una gran respuesta.
Y, y entonces la negación, pues mucho yo lo relacioné a esta idea de, pues no nos pasa nada, nos aguantamos, pues ya que, ¿no? Él me vale, pero al mismo tiempo no reconocer que su poca o nula solidaridad, que su falta de reconocimiento, lo que quieras, pues está siguiendo, exponiendo de alguna otra manera, en este caso a su pareja. Y fíjate que también un símbolo de la masculinidad hegemónica lo ves en los hombres cuando no usan cubrebocas. O Claro, de sea, hecho, cuando yo ayer, perdón que te interrumpa, por ejemplo, yo estaba viendo el escupir de los hombres en la calle cuando salgo. El otro día me muevo yo en bici, tenía que llevar unos documentos, estaba un corredor y un conductor voltea en U y le tapa, ¿no? Entonces sí tuvo mala onda que le haya aventado el coche. Pero la respuesta del corredor fue escupirle, ¿no? Retándolo. Me llamó mucho la atención la rivalidad en una relación de convivencia en la ciudad, que es el cruce de dos cuerpos. Claro, antes tan común, ahora tan extraño. Pues la expresión de violencia utilizó en escupir la manera de demostrar el ejercicio de poder y de violencia. sí, sí, sí. Oye, Dani, me está ganando el tiempo y quiero Ay, dale, preguntarte dale. una última cosa. ¿Qué Dime. estás haciendo actualmente? ¿Dónde estás inmerso? ¿Qué proyectos estás desarrollando? Pues yo no tengo un proyecto fijo, colaboro en algunos, eh, pues son variados. Prácticamente tienen que ver con políticas de igualdad de género, de no discriminación, de inclusión en el marco de derechos humanos. Y me he especializado más en las políticas dirigidas a lo interno de las organizaciones. Es decir, que se fortalezcan cualquier organización pública, privada, organización civil, universidades, desde el enfoque de género y los derechos humanos. Entonces, lo que hago es partir de metodologías donde las organizaciones reconozcan cómo se dan las relaciones entre hombres y mujeres desde una mirada interseccional y, y en ese sentido, pues llevar a cabo acciones afirmativas, ¿no? Eh, Ok, la mayor parte pues van dirigidas a prevención y atención de la violencia sexual, la discriminación laboral, todo el tema de conciliación, corresponsabilidad, clima laboral, etcétera. perfecto. Pues yo te agradezco, Dani. Yo sé que da para más esto. Nos No, podemos muchas echar, gracias, Iván. nos podemos echar una hora charlando. Te agradezco el apoyo y que nos compartas un poco de lo que haces, de lo que son los histéricos, tu perspectiva de lo que se está viviendo ahorita sobre la pandemia es bien interesante. Y el objetivo de estas cápsulas que estoy haciendo es precisamente con ese fin, poder generar diálogos con otros hombres para motivar a generar la charla. A lo mejor entre varones Claro. directamente, pero generar esta charla. No, enhorabuena, Iván. Felicidades. Qué bien que lo estás haciendo. Eh, ahorita el mundo también hay que reconocer que sí ha habido avances, pero también se está incrementando, por ejemplo, el fascismo, las manifestaciones de violencia y, y ya sean hombres corresponsables, los histéricos o cualquier otro grupo o organización o escuela, me parece que de alguna otra forma podemos abonar, sobre todo para lo que desafortunadamente estamos viendo en México, que es una violencia social y de género muy alarmante. Pues muchas gracias.
No, a Un ti, Dani. saludo y un abrazo. A ti, Dani, muchas gracias. Gracias, amigas y amigos que nos siguieron. Si les gusta este video, ya saben, denle like, compártanlo, compártanselo a otros hombres. El chiste es generar el diálogo. De antemano, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Dani, muchas Bye. gracias. Hasta luego. Chao. Chau, chau.